Hola amores, bienvenidos una semana más a mi canal de YouTube. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Anabel y en el tutorial de esta semana os voy a enseñar a hacer esta sudadera con cuello tortuga. Es una sudadera súper cómoda con un hombro caído y con un gran cuello alto. A este tipo de cuello se le llama cuello tortuga. Y la verdad es que es súper calentito, se puede fruncir como podéis ver para dejarlo más ajustado al cuello o simplemente dejarlo más suelto, que queda ideal. Ya veréis que la confección de esta sudadera es súper fácil. El patrón lo podéis comprar o bien escribiéndome a mi Instagram o a mi Gmail por privado, que os lo dejo por aquí abajo. El patrón lo podréis encontrar desde la talla S a la XL, es decir, desde la 38 a la 46, tallaje normal a la talla que utilicéis habitualmente, ya que es una sudadera oversize. La tela que voy a utilizar para hacer esta sudadera es este punto, que como veis por la parte de revés tiene este pelito súper calentito. Esta tela la podéis encontrar en Outlet de Tejidos Terraza. Os voy a dejar el link directo a su página web en la cajita de descripción de este vídeo por si os apetece echarle un vistazo. Para hacerla también podéis utilizar cualquier tipo de punto, como punto canalé, punto jersey, punto camiseta si la queréis hacer más finita, como queráis. Vamos a extender muy bien la tela sobre una superficie plana, la plegamos como veis dejando el derecho en su interior. Colocamos el patrón de la espalda haciendo coincidir la doblez de la tela por donde se indica, lo sujetamos con alfileres y cortamos dejando 1 centímetro como margen de costura por todo el contorno. Ya veréis que este patrón es para la espalda y para el delantero, son exactamente iguales. Simplemente que en el mismo patrón también está indicado el cuello del delantero, por lo cual una vez que cortemos la espalda volvemos a plegar la tela dejando el derecho en su interior, volvemos a colocar el patrón haciendo coincidir la doblez de la tela por donde se indica, lo sujetamos con alfileres y cortamos dejando ese centímetro como margen de costura por todo el contorno. Y una vez cortado lo que haremos será cortar el cuello del delantero por donde está indicado en el patrón en una de las dos piezas. De esta manera tendremos el delantero y la espalda. Para cortar las mangas volvemos a plegar la tela dejando el derecho en su interior, colocamos el patrón haciendo coincidir la doblez de la tela por donde se indica, lo sujetamos con alfileres y cortamos dejando 1 centímetro como margen de costura por todo el contorno. Por último, para cortar el cuello volvemos a plegar la tela dejando el derecho en su interior, colocamos el patrón encima de las dos capas de tela, lo sujetamos con alfileres y cortamos dejando 1 centímetro como margen de costura por todo su contorno. Vamos a enfrentar los derechos del delantero y la espalda, sujetamos los hombros con alfileres y le pasamos una puntada. Para coser este tipo de tela de punto, o bien la podemos coser con la remalladora con doble aguja o con la máquina de coser. Para coserla con la máquina de coser simplemente tenemos que cambiar la aguja por una aguja para telas elásticas que podemos encontrar en cualquier mercería. Y una vez que cambiemos la aguja vamos a poner la puntada recta de nuestra máquina de coser un punto más hacia arriba para que así esta puntada sea más alargada y con el uso de la prenda evitemos romper estas costuras ya que es una tela elástica. Una vez que tengamos cosidos los hombros, cogemos las mangas, marcamos con un piquete el centro de la copa de la manga y las colocamos enfrentando los derechos en la sisa, haciendo coincidir el piquete central de la copa de la manga con la costura del hombro. La sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada.
Una vez hecho, vamos a cerrar los costados. Para ello hacemos coincidir muy bien la finalización de la costura de la manga. Sujetamos con alfileres todo ese recorrido desde la manga hasta el bajo del costado y le pasamos una puntada. Una vez hecho, le damos la vuelta a nuestra sudadera y la reservamos. Después vamos a coser el cuello. Para ello enfrentamos los derechos de ambas piezas y le pasamos una puntada a cada lateral. Una vez hecho, le damos la vuelta, lo plegamos haciendo coincidir esas costuras y en uno de los laterales de la parte de arriba a 5 centímetros hacia abajo vamos a marcar el centro. Después vamos a marcar desde ese centro hacia un lado y desde ese centro hacia el otro lado 2 centímetros. Y justo en esas marcas vamos a hacer dos ojales, que o bien lo podéis hacer con la máquina de coser o utilizar estos ojales metálicos al igual que yo. Estos ojales metálicos ya los he enseñado varias veces por aquí, que los he utilizado en varios proyectos de costura y los compré por Amazon. Son súper fáciles de poner. Os voy a dejar el link directo a ellos en la cajita de descripción de este vídeo por si os apetece echarle un vistazo. Bien, y una vez que lo tengamos hecho, vamos a hacer ese carril en la parte de arriba que lleva el cuello para poderle meter un cordón y fruncirlo. Para ello vamos a hacerle un dobladillo por todo ese contorno de la parte de arriba justo donde hemos puesto los ojales. Que los ojales son para poder meter ese cordón y poder fruncir el cuello. Tenemos que ir plegando ese dobladillo hasta que quede justo por debajo de los ojales. Como veis vamos plegando este dobladillo que bueno, como veis os quedará a unos 3 o 3 centímetros y medio justo por debajo de los ojales y el bajo del dobladillo para dejarlo rematado vamos a meterlo un poquito hacia adentro como veis. Lo vamos sujetando con alfileres y una vez listo vamos a pasarle una puntada por todo el contorno muy pegadita a ese lateral. Si queréis podéis pasarle un poquito la plancha antes de coserlo a máquina para que así se os haga más fácil a la hora de coser si no os atrevéis a coserlo directamente con los alfileres. Una vez listo, cogemos la sudadera, plegamos la parte del cuello como veis, haciendo coincidir muy bien las costuras de los hombros y marcamos el centro de ambos cuellos, tanto de la parte de la espalda como del delantero, con un piquete. Y lo mismo haremos con el cuello, lo plegamos haciendo coincidir las costuras y vamos a marcar los centros de la parte de abajo, tanto de la parte frontal como de la parte de atrás. Una vez listo, colocamos el bajo del cuello enfrentando los derechos con el cuello de la sudadera. Hacemos coincidir los piquetes centrales con los piquetes centrales del cuello de la sudadera y las costuras con ambas costuras de los hombros, teniendo en cuenta que tenemos que colocar la parte donde están los ojales del cuello hacia el delantero de la sudadera. Lo sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada. Ya veréis que el cuello es un poquito más pequeñito que el contorno del cuello de la sudadera. Esto es para que el cuello quede más ajustado al cuello de la sudadera. Para coserlo simplemente tenemos que ir tirando del cuello a la vez que vamos cosiendo para que así quede ajustado al cuello de la sudadera, guiándonos por cada piquete central como veis.
Ya veréis que al ser una tela elástica cede perfectamente y ayudándonos muchísimo de las manos se cose súper bien. Y así quedaría, ya veis que queda súper bien ajustado al cuello de la sudadera. Una vez listo nos probamos la sudadera para verificar que el largo del bajo y de las mangas es el que nos gusta. Si es así vamos a hacerle un dobladillo y si no pues simplemente cortamos hasta obtener el largo deseado, teniendo en cuenta que le tenéis que dejar de más 1,5 cm que será lo que le meteremos para el dobladillo. Y una vez que lo tengamos vamos a hacerle en el bajo de la sudadera un dobladillo metiendo hacia adentro, como veis, 1,5 cm. Lo vamos sujetando con alfileres y le pasamos una puntada muy pegadita al lateral. Y lo mismo haremos para hacer el bajo de las mangas. Y para que nos queden los bajos con una puntada más profesional, una vez que le pasemos la puntada a los dobladillos, vamos a pasarle nuevamente otra puntada por todo el contorno, guiándonos por la puntada anterior al ancho de nuestro prensatelas. De esta manera, como veis, se nos quedan los bajos súper bien rematados con una doble puntada súper bonita y profesional. Para fruncir el cuello necesitaremos cordón de algodón, que podemos encontrar en cualquier mercería y lo hay de muchísimos colores. Y con ayuda de algún pasador vamos a introducir el cordón por el carril del cuello, como veis. El largo del cordón es a vuestro gusto, lo podéis poner del largo que más os guste como quede. Una vez que metamos el cordón le hacemos un doble nudo en cada extremo para evitar que se nos salga por los ojales y ya tendríamos nuestra sudadera totalmente terminada. Espero que os haya gustado mucho este tutorial, que lo pongáis en práctica. Gracias por estar aquí conmigo una semana más y nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial. ¡Chao! I've been all around the world, every city, every place.